Vamos a dar inicio el programa del día de hoy haciendo un análisis de lo que acaba de suceder el día de ayer. Justamente el expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, presentó una renuncia que, según él mencionó, habría sido solicitada por el presidente de la República. Sobre este tema y sobre otros vamos a conversar. Estamos ya enlazados vía Zoom con Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a Noticias 21, edición mediodía. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy a disposición de ustedes. Sí, primero quería empezar justamente con cuáles son sus impresiones sobre la renuncia de Guido Bellido y la nueva designación del gabinete que preside Mirta Vázquez. Bueno, creemos que ha habido una rectificación evidente en lo que ha hecho el presidente. No hay que perder de vista que hay aún algunos miembros que son cuestionables, como el señor Ayala, como el señor Maita, en fin, incluso como se está diciendo ahora respecto al ministro del Interior. Sin embargo, creo que la cabeza implica, la PCM implica un cambio y parece ser que el presidente estaría escuchando más. ¿Qué mejor que desearle el mejor de los éxitos a este gabinete? Ojalá los hechos acompañen a este buen deseo, ¿no? Y no nos quedemos solamente en palabras. ¿Considera que los ministros reemplazados generarían la confianza necesaria para devolver la estabilidad a nuestro país? Bueno, la confianza es un asunto que se gana básicamente con las acciones de las personas. La presidenta del Consejo de Ministros parece que ha mostrado valentía, una buena predisposición en el cargo anterior de presidente del Congreso. De esa óptica creo que hay confianza. Nuevamente, el asunto es, hay que ver también qué otras acciones se dan, como seguir manteniendo algunos funcionarios de alta imagen, como en Indecop y como en Salud, que no generan confianza precisamente, ¿no? Entonces, esos actos simbólicos hay que hacerlos ya. Claro, claro que sí. ¿Y qué considera que esta designación, justamente estaba mencionando la designación de Luis Barranzuela, abogado de Perú Libre, y de Vladimir Cerrón como ministro del Interior? ¿Esto podría afectar o poner en riesgo las investigaciones en curso que está realizando el Ministerio del Interior? Me parece que sí, hay un conflicto de interés evidente y eso ya de por sí nace mal, es un mal nombramiento. Nuestro país tiene que estar totalmente ajeno a cualquier manipulación, sobre todo cuando se trata de investigaciones contra la corrupción. Pensando maquiavélicamente, el señor Cerrón tiene cerca varios requerimientos de la justicia y la encargada de hacer este tipo de ejecuciones, o sea, de meter preso a una persona así, es el Ministerio del Interior, ¿no? También migraciones, cuando se trata de ver las salidas de las personas. Entonces, que el abogado esté ahí como que no da muy buena señal, pues, ¿no? Y pareciera ser que más bien es una resignación del presidente y eso creo que está mal. Claro, definitivamente eso tampoco causaría confianza, como bien usted menciona, porque son las acciones quienes van a demostrar finalmente si es que el Congreso de la República decide brindarles la confianza o no a este nuevo gabinete. ¿Y qué opina sobre la posición que ha tomado la bancada de Perú Libre? Justamente ellos han mencionado que no brindarían la confianza a este gabinete porque no representa al pueblo. Bueno, para empezar había que definir quién es el pueblo, ¿no? Porque siempre el partido Perú Libre habla del pueblo, pero el pueblo somos nosotros, somos tú, soy yo, o sea, todas las personas. No sé si hay un gran concepto de pueblo, ¿no? Entonces eso está mal, estamos empezando a dividir las personas. Y lo segundo, ya concretamente hablando del partido de gobierno, hay un aparente interés o un afán de querer copar, ¿no? O sea, ellos creen que porque han ganado las elecciones tienen el derecho a tener un cupo en el gabinete ministerial y eso es falso, eso es cupo. Y el cupo solamente lo exigen quienes, los que extorsionan. Entonces acá nos está perdiendo de vista de que el gobierno nos representa a todos los peruanos, no a un partido político. Esa práctica hay que empezar a dejarla de lado y bueno, si ellos no quieren darle el voto de confianza estará mostrando su real compromiso con el país. En este caso no es apoyar un régimen o no, sino básicamente tratar de sacar las cosas adelante, ¿no? Y brindar estabilidad, que es lo más importante, porque por lo menos el día de hoy ya el dólar ha sufrido una gran caída y hemos llegado hasta 4.07
en cuestión de lo que estábamos en 4.14, bajó tremendamente con la renuncia de Guido Bellido y también con la designación de pues Mirta Vázquez. Y con respecto a la gestión de Pedro Castillo, ¿usted considera, o cómo ve justamente este balance de gestión? Han pasado 2 meses y han pasado muchas cosas, que hemos tenido sub y bajas prácticamente en la cuestión económica, alza de precios, baja de precios, a nuevos anuncios, algunas movidas por ahí internas del partido, las movidas de las instituciones. ¿Cómo ve digamos, en estos 2 meses el balance de su gestión hasta el momento? Bueno, hasta el día de ayer lo que hemos visto es una peligrosa mezcla entre ineficiencia, improvisación y con claros indicios de corrupción, ¿no? Cuando yo hablo de corrupción no solamente hablo de soborno, hablo de actitudes como de copar el Estado, de querer meter gente al Estado, clientelismo, lo que se le dice, el amigazo, el tarjetazo, ¿no? Yo creo que esa mezcla es muy peligrosa, muy tóxica, y lo que ha generado, los números no mienten, es una subida del dólar y ahora una bajada del dólar. Y eso lo que genera, en términos muy concretos, es que las personas que viven al día, hoy día puedan comprar algo más que lo que podían comprar antes. Entonces, a esas personas hay que empezar a trabajar para que los precios bajen y que las personas tengan una mejor calidad de vida y puedan hacer sus proyectos de vida con libertad, ¿no? Lo que tiene que hacer el Estado es facilitar eso y no engrandecerse y además no perdamos de vista que la hostilización hacia la empresa privada lo que hace es generar que se haya menos impuestos y con menos impuestos el Estado tiene menos cosas que hacer, ¿no? Entonces tenemos que empezar a generar trabajo, a dar estabilidad, a dejarnos de cosas como la Asamblea Constituyente, que son pérdidas de tiempo, que son gastadera de plata, cuando hay cosas mucho más importantes y urgentes que en nuestro país, ¿no? Claro, justamente usted mencionaba este tema de la Asamblea Constituyente. Considera que, pues por ahí, no sé si usted se enteró, pero por lo menos la semana pasada justamente tuvimos la presencia del congresista, a ver, se me fue el nombre, bueno, estábamos acá con la presencia de Bermejo, de Guillermo Bermejo, pues que estuvo acá en la ciudad de Huancayo reuniendo firmas justamente para la Asamblea Constituyente, pero en Lima había firmado pues asistencia, como que él hubiera asistido a uno de los plenos del Congreso justamente en un momento muy decisivo e importante, donde estaban aprobando leyes, que en sí es la función principal de un legislador público. Entonces, en este caso, ¿usted considera pues que digamos, esta actitud que están tomando este congresista y otros congresistas también que lo acompañan para reunir estas firmas, estaría yendo en contra de los intereses verdaderos de nuestro país? Yo creo que sí, porque en principio hay que tener en cuenta una cosa, la forma de cómo se cambia la Constitución. Yo no digo que la Constitución no deba ser modificada en algunas partes, es correcto, hay que respetar las formas. Y las formas son las que estipula la ley, que es el Congreso, no la Asamblea Constituyente, que eso ya se ha explicado bastante. El punto el fondo del asunto también tiene que ver con las expectativas que se generan en la población. O sea, se dice, la Constitución te va a cambiar la vida, y eso es falso, eso es engañar a las personas. Una norma legal no le cambia la vida a nadie, ni tampoco la Constitución está atando al presidente para que haga o deje de hacer algo. A mí me gustaría, y yo lo he planteado en algunas redes, que la parte que dice que hay que cambiar la Constitución diga exactamente qué artículos tiene que cambiarse. Que los diga y los sustente. Pero de eso no hemos escuchado nada. Es una terquedad de decir queremos cambiar la Constitución, pero ¿qué quieren cambiar? Seamos específicos. Y que, por ejemplo, no está en esta Constitución, que sí estaría en una nueva Constitución. El punto ahí es que tenemos que empezar a conversar. Y para conversar lo que hay que hacer es bajar la guardia un poco, y eso lo que genera, lo que viene generado por los extremos, la polarización que está en nuestro país, nos impide dialogar. Entonces, mostremos la ruta bien y bajemos la guardia. Sobre todo el señor Bermejo, que para a veces asado, no sé por qué, digamos a la gente, bueno, conversemos, escuchemos y díganos pues cuál es la propuesta constitucional. Claro que sí. Y otra consulta, usted, pues, ¿cómo ves a este nuevo gabinete? Como bien sabemos, hace unas semanas se habrían revelado las reuniones, ¿no? Porque, bueno, nosotros no estamos enterados de las últimas reuniones que se ha tenido en la PCM justamente por esta restricción que han tenido ante la prensa, ante los medios justamente de la capital, y que, bueno, se reveló que en estas reuniones quien hablaba únicamente era justamente Guido Bellido,
y el presidente de la República no mencionaba ni una sola palabra sobre las conversaciones, acuerdos que se estaban realizando. ¿Considera que esta situación podría cambiar con la nueva designación de Mirta Vázquez? Espero que sí, espero que el presidente simplemente rectifique. Tengamos en cuenta que el presidente no es un superhombre, ningún presidente es un superhombre. Lo que hace, la figura del presidente tiene que ser la de un excelente coordinador, descansar mucho en la figura del presidente del Consejo o presidenta del Consejo de Ministros en este caso. ¿Quién es el que tiene que ponerse, la que tiene que ponerse el overol y empezar a articular y empezar a buscar consensos y empezar a buscar que este país avance? Ahora, tiene que haber un liderazgo atrás, que es la visión de un estadista, que es la presidenta o presidente, que mire más allá de los 5 años, ¿no? Que mire diciendo, pues vamos a ver cómo dejamos este país para que las personas que no tienen ningún futuro, que hay personas que no tienen futuro al día de hoy, lo empiecen a tener, ¿no? Claro, como bien menciona, pues sí, es cierto. No esperemos que la situación cambie en este nuevo gabinete donde el presidente por lo menos brinde alguna palabra, dé alguna dirección, porque se supone que él es quien está gobernando a nuestro país. Por otro lado, también quería preguntarle cuál sería la próxima tarea de este nuevo gabinete ante esta situación tan inestable. No hemos vuelto a una estabilidad, pero aún hay muchas cosas por resolver, hay varias, digamos, movidas que se han realizado con anterioridad por otros ministros, han cambiado un poco las reglas que han beneficiado o no a diversos sectores. ¿Cuál sería la próxima tarea de este gabinete? Bueno, yo creo que hay ciertas acciones simbólicas, como que le digo, pues, el nombramiento del presidente de Indecopi, el nombramiento del presidente de Salud. O sea, hay cosas que hay que cortarlas ya, ¿no? Siguen existiendo algunos ministros que están cuestionados en el gabinete. Yo no creo en las fórmulas perfectas. Eso hay que empezar a cambiar, hay que empezar a cambiar ciertos nombramientos malos. Y lo segundo es darle rumbo al país. Ahorita estamos en piloto automático y en una pendiente hacia abajo. Hay que poner esta estabilidad. ¿Cómo se logra la estabilidad? Bueno, diciendo, mire, queremos hacer esto. Estas son las reglas que queremos hacer. Y ahí empezaremos ya otro tipo de cuestionamiento, otro tipo de discusión, que es la discusión ideológica. Particularmente yo no creo que el Estado tenga que ser muy grande, que el Estado tenga que controlar o hipercontrolar el mercado. Particularmente creo que hay que abrirse las puertas a la inversión, porque es la inversión la que genera la riqueza y la prosperidad. Entonces, esos grandes temas son los que tenemos que empezar a ocuparnos, y eso parte de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Claro que sí. Y considera que, bueno, ya casi para finalizar la entrevista, ¿considera que quizás este nuevo gabinete o con estos nuevos cambios que se han realizado pueda brindar mayor apertura a la prensa? Porque como bien sabemos, en todo este tiempo, desde antes incluso de ingresar a gobernar, los ataques a la prensa, y no solo a la nacional, sino también la regional, porque cuando tú le dices a las personas prensa, ellos no dicen, ah, solo están refiriéndose a la nacional. No, nos atacan a todos en realidad. Entonces, ¿considera que esta apertura quizás haya mayor flexibilidad en poder brindar justamente una entrada de la prensa para que tengan mayor intervención de las actividades que están realizando justamente en la PCM, en la presidencia? ¿Podría esto cambiar? La fórmula de la transparencia en general es la que más ayuda a un político. Y eso creo que hay que tenerlo bien claro. A las personas les gusta ver qué hace su autoridad. Y no solamente acá en la capital, se ve en las regiones, ¿no? Cuando una autoridad regional empieza a esconderse o empieza a tener desconexión con la población, entonces se vuelve un líder antipático y se vuelve un líder que las personas empiezan a odiar y decir, este tipo ya se le subió la mostaza del poder a la cabeza, como se dice. Y esa forma de transparentar, la mejor forma es la prensa, en todos lados. Entonces, si nosotros nos empezamos a huir de la prensa y a esconderla y hostilizarla, ¿cuál es la imagen que está o el mensaje que está detrás? No quiero que la población sepa lo que hago. Y cuando alguien no quiere que se sepa lo que se hace, es porque se está ocultando algo. Es una cuestión muy simple. Entonces, yo pensaría que el presidente, la presidenta del Consejo de Ministros, tienen que estar totalmente dispuestos a hablar con los periodistas constantemente, no solo los de acá, sino más que nada los del interior del país, ¿no? Y por último, ¿qué opinas sobre esta observación que ha realizado justamente Guido Bellido antes de retirarse de la PCM con el presidente Pedro Castillo sobre la ley que había aprobado el Congreso de la República sobre la moción de confianza?
Bueno, yo creo que hay que establecer reglas claras y la moción de confianza se estaba manoseando mucho, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está haciendo el Congreso es claramente equilibrar y transparentar las reglas de juego. Hay que poner reglas de juego claras. Un presidente no puede pedir por cuestión de confianza para proteger a una persona natural. Lo que se habla acá es de políticas, de ideas, de grandes proyectos, no de personas. Entonces, cuando las reglas no están claras, sucede lo que ha pasado con Vizcarra, sucede lo que ha pasado con otros gobiernos, donde se empieza a jugar pues, con el filo del reglamento, la leguleyada, y se empiezan a prestar cuestiones que a la gente no le gusta. A las personas no les gusta pues, estos líos entre abogados y Poder Judicial y TC. Yo creo que la regla de la cuestión de confianza tiene que ser confiable. Y al día de hoy eso no está pasando. Estamos en un choque de poderes que las personas no entienden. Muchas gracias, Eduardo, por esta conversación. La verdad nos has aclarado muchos puntos importantes que están sucediendo justamente en la agenda política, porque ahora estamos en una nueva etapa, un cambio para la PCM, y esperemos que sea pues para el bien de todos los peruanos. Muchas gracias. Buenas tardes. A ustedes, a la orden.